es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando... Sí, Señor. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que estar en su presencia. Amén. Esperamos que en este momento puedas estar aprovechando este tiempo de encontrarte con Dios. Amén. Gracias a los músicos. Gracias. Pueden tomar sus lugares. Vamos a aprovechar. Vamos a prepararnos para ofrendar, para diezmar. Le voy a pedir a Gervasio que ahí está, se puede pasar. Bueno, Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar y te pedimos que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a dar los hermanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. También los que van a estar escuchando el audio y lo que vamos a compartir en cada familia, también tómense un momento para ofrendar, para diezmar. ¿Sí? Es la manera en que Dios abre las ventanas de los cielos en cada familia. Cuando somos generosos, cuando confiamos en que Él provee, cuando confiamos en que Dios abre las puertas y que Él tiene el control de nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, de haber pasado un tiempo de adoración, un tiempo en su presencia, dejar nuestras cargas a Él. Cuando nos acercamos a Dios y le adoramos, es cuando podemos despegarnos de los problemas, despegarnos de nuestro fracaso y temores, y cuando podemos acercarnos a Dios y ver las cosas diferentes, ¿no? Cuando no estamos en la presencia de Dios, todos los problemas son más grandes que nosotros mismos. Cuando nos alejamos de Dios, los problemas parecen gigantes, pero cuando nos acercamos, podemos ver que Dios tiene el control, que Él es soberano, que Él está sobre todo y que puede sostener nuestras vidas. Así que todos los días, cuando hacemos la lectura diaria, cuando tenemos el material para compartir, los devocionales diarios, todo el tiempo tenemos que acercarnos a su presencia, poder ver su gracia y su amor sobre nuestras vidas. Amén. Es como que hay una batalla en este tiempo, la batalla de la mentira y la verdad, ¿no? Cuando nos ponemos en su presencia podemos tener la verdad y podemos tener la realidad de las cosas que suceden. Pero cuando estamos envueltos en los problemas, el diablo nos miente, nos engaña y nos dice, mirá, no vas a salir, nunca vas a poder levantarte, Dios no te va a perdonar, no vas a poder ser restaurado. Y todo empieza con ese proceso y le creemos a las mentiras y es cuando nuestra vida empieza a andar para atrás, ¿sí? Pero cuando le creemos a Dios, a su verdad, a la manera de que Dios puede ver claramente todo, Él nos dice la realidad en la que tenemos que superarnos. Amén. Y el creerle, salimos adelante. Por eso no solamente es creer a su palabra, es creer a sus promesas. ¿Sí? Porque uno dice, sí, yo creo, pero creer por creer no levanta. Creer a su palabra y a sus promesas, porque confiamos que Él dice la realidad, la verdad, y que lo demás que el enemigo me quiere traer y confundirme es para que yo no pueda vencer, para que pueda tener allí derrota. Eso pasó ya del principio. Adán y Eva, cuando estaban ahí en el huerto del Edén, el diablo vino y les dijo, mirá, les mintió, ¿no? Les dijo a ustedes, no, si ustedes comen de eso no va a pasar nada, van a ser como Dios. Y al final, haber comido de ese fruto los llevó a la muerte eterna, ¿no? Y a la muerte que nosotros vamos arrastrando, ¿no? Por eso tenemos las consecuencias de eso, por haber confiado en una mentira. Pero cuando confiamos en la palabra, Dios nos hace libres. Amén. Bueno, hoy quería compartir de que estuvimos leyendo esta semana
el libro de Segunda de Crónicas. Allí vemos el pasaje más impactante, ¿no? Cuando tiene que dedicar el templo Salomón, después de haber construido el templo, viene Salomón y se prepara allí para dedicarlo al Señor. Y un templo súper, pero precioso, hermoso, con columnas de oro, con altares de bronce, con, no sé, un montón de cosas espectaculares, que era una cosa impresionante lo que habían construido. Pero también podemos ver cómo Salomón tiene esperanza de que en ese lugar en el cual ellos habían construido, Dios pudiera habitar, ¿sí? Y si ustedes lo pueden buscar allí con su Biblia, en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, podemos ver la esperanza que tenía Salomón delante de ese templo, ¿sí? Capítulo 6, 18, dice 2 de Crónicas: pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he edificado, que he construido. ¿Será posible que tú, oh Dios mío, puedas habitar con la humanidad? Estaba haciéndose la pregunta, después de haber terminado de construir el templo, dice: ¿será posible que este templo pueda llenar, pueda contenerte, puedas habitar con la humanidad? Entonces allí Salomón empieza a hacer una lista de oración y empieza a orar a Dios y le dice: Dios, oye, y en este lugar siempre estén tus oídos y tus ojos atentos, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde donde decidiste habitar, para que oigas las oraciones que tu siervo te eleva aquí. Tremendo, ¿no? Está diciendo: Señor, aquí en este lugar, que sea un lugar para encontrarnos con tu gloria, para encontrarnos con tu presencia, que este lugar sea un lugar donde tú puedas vernos y estar atento a nosotros y nosotros podamos hablarte y contarte y pedirte las cosas que necesitamos. Quería un lugar de encuentro, que sea el punto en que el cielo y la tierra se unieran, el punto en que el Dios de la gloria, el perfecto, eterno, santo, justo, pudiera habitar con los humanos, con los seres imperfectos, caídos, débiles, pecadores, que a veces tenemos más vueltas que no podemos salir adelante. Y todo eso, Salomón estaba diciendo que en este templo se pueda unir, que pueda haber una unión, un encuentro con ese Dios santo, perfecto, y con esta humanidad, con este ser humano caído, imperfecto, roto, quebrado. ¿Cómo podía ser eso?, dice Salomón, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible? Y pone toda su esperanza y en ese lugar y empieza a orar y le dice: Dios, que cuando las personas hayan caído, perdónalas en este lugar. Cuando las personas hayan pecado, que vengan a este lugar, escucha y perdónalos. ¿Sí? No les voy a poder leer todo el pasaje, ¿sí?, del capítulo 6 en adelante, pero ustedes allí, lo que están escuchando en su casa, pueden tomarse el momento de leer el capítulo 6, leer el capítulo 7, la primera parte, pero ahí vemos a Salomón continuamente haciendo la oración, diciendo: Señor, que en este lugar, cuando los enemigos nos derroten, que aquí podamos volver a levantarnos. ¡Qué esperanza que tenía Salomón! Salomón decía que cuando los enemigos nos derroten, que en este lugar nos podamos volver a levantar. Cuando vengan los problemas, cuando haya lluvias o cuando falte la lluvia o cuando haya crisis de hambre, de pestes, de problemas, no sé, que nos superen, que nos lleven a los fracasos, a las crisis. Señor, que cuando vengamos a este lugar, que podamos ser guiados, restaurados por vos, que podamos ser levantados. También dice: cuando haya problemas entre hermanos, cuando haya injusticia, cuando haya problemas que no podemos resolver entre las relaciones. ¿Cuántos tenemos problemas en nuestras relaciones personales? Y ahí está diciendo Salomón: Señor, que este lugar, que este templo sea un lugar de encuentro
para que las relaciones se restauren, para que la injusticia sea sanada. ¿Cuántos queremos ese lugar? ¿Cuántos deseamos? Y hasta a veces hay gente que pagaría y viajaría hasta la otra parte del mundo. Bueno, ahora no, porque están las fronteras cerradas. Pero haría lo imposible, se iría hasta no sé dónde para encontrar un lugar donde las relaciones sean restauradas, donde haya perdón, donde haya una oportunidad de volver a levantarse, un lugar donde haya esa oportunidad de vencer a los enemigos que por tiempo nos han derrotado. También un lugar donde seamos recibidos, aunque seamos extranjeros. Ese templo tenía que ser el lugar donde las personas fueran recibidas, aunque no tuvieran relación con el pueblo de Israel. Nosotros somos ese tipo de personas. Esas personas que ninguna de nosotros está aquí porque nos merecíamos tener una relación con Dios, sino porque Él nos permitió y nos recibió en su amor. Así que todos esperan ese lugar donde seamos recibidos, aunque nos conozcan bien, igual nos reciban, ¿sí? Y seguimos ahí, Salomón diciendo, Señor, que este lugar sea un lugar donde tú escuches y perdones, que tú escuches y traigas sanidad. Toda la esperanza que tenía Salomón en ese templo. Lo habían construido, lo habían edificado, lo habían dedicado. ¿Saben cuántos animales tuvieron que sacrificar para dedicar ese templo? Ahí en el capítulo 7, versículo 5, dice que el rey Salomón ofreció 22,000 bueyes, ¿sí? Y 120,000 ovejas, ¿sí? Bueno, creo que sería para un asado para toda la ciudad de Posada, más o menos. Invitamos a todos también a las localidades del interior y hacemos, imagínense, 22,000 bueyes. ¿Cuántos comen con un buey? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Cuántas personas? Unas 50 personas. Bueno, si son de mi familia, capaz que 5 nomás. Si es la familia de Cordobés, también hay 2 o 3 nada más comen con un buey. Pero impresionante la cantidad de sacrificio que tuvieron que hacer para poder dedicar ese templo. Y ahí dice la palabra que el Señor descendió como una nube de gloria y consumió el holocausto y el sacrificio, y la gloria del Señor llenó todo el templo estaba lleno de la gloria de Dios. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Tanta edificación, tanta dedicación que no podían entrar, de tanta gloria que estaba en ese lugar. Realmente tenía una visión tremenda de cuando la gloria de Dios habita en el templo. Pero ¿qué sucedió con la historia? ¿Sí? Porque todos decimos, qué tremendo, vamos a Jerusalén entonces, vamos allí, ahí está el templo, ahí voy a ser perdonado, ahí voy a ser restaurado, en ese lugar voy a tener oportunidad de levantarme de mi fracaso, en ese lugar voy a poder tener la oportunidad de salir de mis heridas, de mis dolores, de mis relaciones rotas, de mis quebrantos. Yo quiero ese lugar. ¿Cuántos quieren ese lugar? ¿Cuántos dicen, yo quiero ese lugar donde Dios esté atento a mis peticiones, donde Él me esté mirando? Yo quiero ese lugar donde Él pueda habitar con toda su gloria y pueda descender con su presencia, que lo llene todo. ¿Cuánto necesitamos que Dios llene todo en nuestras vidas? Pero vemos la frustración que tuvieron cuando pudieron pasar los años y Jesús va a un templo, ya no igual al de Salomón, pero uno reconstruido. Y Jesús entra a ese templo, allí en Mateo capítulo 21, versículo 12, le dice, ¿no? Entró al templo y cuando llegó vio a los cambistas, vio a los que vendían gallinas, a los que vendían palomas, a los que vendían ovejas para los sacrificios, y estaban allí las mesas y se había convertido en una ida y vuelta de comercio, ¿sí? ¿Cómo te puedo
sí, como la placita, ¿viste? Como la placita o como el mercado, allí la feria franca, entraban allí y era intercambio de moneda por adoración, intercambio de billetes de moneda por el sacrificio. Ya no había un compromiso en el corazón, ya no había una visión de que ese lugar tenía que ser un lugar de encuentro con Dios, y que ese lugar tenía que ser un lugar de restauración, de perdón, de edificación, un lugar de levantarse de las heridas, de los fracasos, que cuando uno se encuentra con Dios suceden milagros. Simplemente se había transformado en un lugar de intercambio, un lugar, yo te doy para que vos me des, yo te doy esto para que vos me des aquello. Y Jesús se encuentra con esa realidad y podemos ver que ese templo que tenía tanta esperanza, al final de todo no cumplió con su objetivo. Por eso tuvo que Jesús decir una frase muy impresionante. Dijo, destruiré este templo y en 3 días lo edificaré. Y allí la gente dijeron, ¿qué va a destruir el templo? El templo donde allí estaba la presencia de Dios, donde estaba el lugar santísimo para encontrarse con Dios. Y Jesús estaba diciendo, volveré a hacer uno nuevo, pero en 3 días lo volveré a hacer. Y ahí estaba Jesús en la cruz por causa de las cosas que dijo. Y una de las causas era esta, que le acusaban de que él había dicho que iba a destruir el templo. Había una lucha. Jesús quería traer ahora un nuevo modelo, una nueva realidad de este encuentro, de este lugar sobrenatural. Quería volver a traer una nueva visión de este lugar tremendo donde podía suceder todas estas cosas. Y Jesús se enfrenta contra los religiosos diciendo, no, yo acá, en estas 4 paredes, en este templo, Dios tiene que restaurar. Y Jesús viene y dice, no, vamos a derribar estas paredes y voy a levantar un templo nuevo, donde va a volver a habitar la gloria de Dios, donde va a volver a ver toda esa esperanza, ese templo nuevo, donde va a haber perdón, restauración para el caído, sanidad para el herido, ese templo nuevo donde va a haber la gloria de Dios llenando su vida. Jesús, cuando muere allí en la cruz, dice, consumado es. Y en Hebreos dice que Él entró con su sacrificio al santuario, al lugar santísimo, y fue aceptado. Inauguró un nuevo templo. Y ese nuevo templo somos nosotros. Somos nosotros. No fue dedicado con sangres de animales o con bueyes o con ovejas. Fue dedicado con la sangre del Hijo de Dios. Ahora Salomón dice, ¿podrá habitar Dios en medio de la humanidad? Y ahora podemos ver que a través de la sangre de Jesús, a través de lo que Jesús hizo, ahora la promesa de que Dios habitará en medio nuestro es posible. Es posible, como dice en Colosenses, que en nosotros habita la plenitud de Cristo. Que en nosotros está la gloria y la naturaleza de Dios. Somos participantes de esa naturaleza. En Juan capítulo 17 también nos dice que Jesús le está diciendo al Padre, Padre, que tú y yo podamos ser uno, que ellos también sean uno. También dice que así con el mismo amor con que me has amado, que ellos también sean amados. Y también puedan ser amados con el mismo amor que el Padre amó a Jesús. Vemos que ahora Dios dice, sí hay un lugar. Sí existe un lugar donde pueda haber perdón. Sí existe un lugar donde pueda haber restauración. Sí existe un lugar donde puedas levantarte de tu fracaso, donde puedas vencer a tus enemigos. Sí existe un lugar donde vos puedas salir de tus heridas, de tus metidas de patas, y vos puedas levantarte. Sí existe ese lugar donde pueda venir la gloria de Dios y llenarlo todo. Sí existe ese lugar y fue abierto a través de la sangre de Jesús. Ese lugar ahora está disponible si vos lo abrís y pones tu corazón y decís, Señor, vení a mi vida. Yo quiero que me llenes. Jesús pagó el precio para que nosotros podamos ser ahora ese templo.
Si podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo allí para ir a la oración, ¿no? Ahí vemos la realidad, dos templos que se encuentran. El templo que estaba allí, duro, hecho de piedra, hecho de ladrillo, de columnas, estaba allí, y venían en los templos que Jesús había hecho. A Pedro y a Juan, ya habían recibido la llenura del Espíritu Santo, Pedro y Juan, y venían al templo a orar. Pero ellos eran portadores de la presencia de Dios. El templo estaba vacío, pero ellos estaban llenos. El templo ese que estaban edificados con tanto, no sé, dedicación, estaba vacío, pero ellos venían caminando llenos, portadores de la presencia de Dios. No tenían una nube de gloria que estaba arriba, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo. El templo de sus vidas estaba completo. Y se encuentran allí con un hombre que estaba a la puerta del templo, a la puerta de la hermosa, ahí dice, en el templo, mendigando. 40 años mendigó ese hombre a la puerta del templo. El templo no estaba cumpliendo la función de que en ese lugar hubiera restauración, sanidad. No estaba cumpliendo la función de que en ese lugar hubiera perdón, en el que ese lugar hubiera que se levantaran los heridos. Pero venía Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, allí portadores de la presencia de Dios, vienen y se encuentran con ese paralítico, con ese cojo de nacimiento, allí estaba. Y entonces él lo mira, el mendigo lo mira y le dice, como esperando recibir algo, le está mirando, pidiendo limosna. Y Pedro y Juan lo miran a los ojos y le dice Pedro y Juan al mendigo, no tenemos oro ni plata. Como este templo que está acá, no tenemos nada de lo que tiene ese templo. Pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué pasó con ese mendigo? 40 años a la puerta del templo, empezó a caminar. Sus pies se le formaron, se le enderezaron, se le fortalecieron. Y entró saltando al templo, glorificando a Dios. Y todos glorificaban a Dios. Es el encuentro de lo que ahora Dios quiere mostrarnos, que es más real que las paredes de nuestra iglesia. Ese templo es más real que cualquier otra cosa. Que vos sos ese templo que ahora, portador de la presencia de Dios, Dios quiere usarte para llevar a donde está la gente necesitada y mostrarle que existe un lugar donde hay perdón. Existe un lugar donde podés ser levantado y restaurado. Existe un lugar donde podés ser sanado, donde podés recibir ese abrazo, donde puede recibir allí la presencia de Dios, y ese lugar está inaugurado. Algunos tienen su templo cerrado por la cuarentena, no en los templos físicos, sino de tu corazón. Algunos tienen sus templos cerrados. Hasta ahora no lo han inaugurado, porque nunca le han abierto su corazón a Jesús, porque nunca le han dicho, Señor, yo estoy vacío y quiero que me llenes. La sangre de Jesús ya te limpió. Él ya hizo la obra. La buena noticia es que no tenés que hacer nada más. Simplemente tenés que abrir las puertas de tu corazón y decir, Señor, llená mi templo. Yo quiero que vengas y que mi vida sea un lugar donde haya perdón. De que mi vida sea un lugar donde haya sanidad, restauración. Te pido, Señor, que vengas a mi vida y que me des esa gracia para levantarme de mis fracasos. Ven, Espíritu Santo, y lléname para poder sanar mis relaciones. Este es el momento que muchas veces nosotros no lo comprendemos y necesitamos que Dios nos abra nuestros ojos para poder ver que en nosotros habita la plenitud de Cristo. Que podemos ir ahora, no tenemos que ir allá, no sé, a alguien que nos dé alguna respuesta rara.
podemos ir a Dios y decirle: Señor, ven y llena mi corazón. Yo necesito que me llenes con tu gloria. Este mundo necesita esos templos vivos que caminan en esta ciudad. Esos templos vivos que van portando la presencia de Dios. Que van y cuando se encuentran con el herido, cuando se encuentran con el que está postrado, dicen: yo no tengo adornos, yo no tengo cosas suntuosas, yo no tengo ni oro ni plata, pero estoy portando la presencia de Dios en mi vida. Y en el nombre de Jesús, levántate. ¿Cuánta gente necesita saber que hay perdón? ¿Cuánta gente necesita saber que hay sanidad? Que esa relación es rota. No necesita el macumbero, no necesita al que te haga un payeo, a la bruja que te tire las cartas. Necesitas la presencia de Dios para sanar tus relaciones, para restaurar padre, hijo, esposo, esposa. Ese templo está habilitado. La sangre de Jesús lo ha dedicado. Es el momento en que le digamos: Señor, ven y llena mi vida. Yo quiero ser ese lugar de encuentro. Yo quiero ser ese lugar donde la gloria de Dios descienda. Donde yo vaya caminando y sea portador de su gloria. Donde yo vaya a mi casa, a mi familia, la gloria de Dios esté llenando donde voy. Porque soy templo del Espíritu Santo, porque mi vida, mi cuerpo, mi alma es templo, habitación de la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar ahí en tu casa, lo que estás escuchando el audio, compartiendo ahí con tu familia. Tómense de la mano, tomen un momento para orar. Ustedes allí, cada uno, hoy mismo. No importa de dónde hayas salido, no importa en qué condición estés, hoy mismo podés pedirle a Dios que venga a habitar a tu corazón. Él pagó el precio en la cruz para que puedas recibir su presencia. Aquel templo fue dedicado con sangre de bueyes y ovejas, pero tu vida, tu templo, fue dedicado con la sangre del Hijo de Dios. Abierto ese camino a través de esa cruz y de esa tumba vacía. Hoy podés creer a sus promesas. Hoy podés aceptar su abrazo. Hoy podés recibir su presencia. Cree, cree. No solamente es creer por creer, es creer a su palabra, creer a sus promesas. Él prometió habitar con el quebrantado, con el humilde de corazón. Y este es el momento, no es para los que dicen: no necesito su gloria. Son para aquellos que están diciendo: yo necesito su gloria. Yo necesito ser transformado. Yo necesito su abrazo. Si en este momento vos estás diciendo: yo necesito ser lleno. Si estás vacío, si estás vacía, si tu casa está vacía, si tu vida está vacía, este es el momento de decirle: Señor, yo te abro mi vida, mi corazón, para que me llenes. Lléname. Ahí está, Dios te va a visitar. Así Él lo prometió. Así lo prometió, que Él va a venir a tu vida. Él va a entrar, Él va a hacer morada en ti, Él te va a llenar. Oh Señor, fluye, 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 Espíritu Santo. Tómate un tiempo para orar con tu familia. Tómate un tiempo para orar con tus hijos, con tu esposa. Deja que el Espíritu Santo llene tu casa. Que el Espíritu Santo llene tu vida. Oh, Santo. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor.